buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta fiesta del libro y la rosa en su edición número 15. Y hoy estamos aquí, Eduardo Antonio Parra, escritor, ensayista, novelista, amigo, y Toño Ramos Rebella, lo mismo, escritor, ensayista, amigo y además director de la Feria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y venimos a rendirle un homenaje a nuestro muy, muy querido amigo Javier Valdés, asesinado arteramente en Culiacán el 15 de mayo de 2017. Y hemos titulado a esta mesa redonda, a esta conversación, La Última Cena. Yo escribí un texto, pero ahora me estoy arrepintiendo de leerlo. ¿O leo solo el principio? Léelo. Leo el principio para darle un poco de sentido a todo esto. Sí. La mañana del 15 de mayo de 2017, encendí muy temprano el televisor para ver las noticias. Mi aparato, por leyes físicas que todos conocen, mostró primero la imagen y luego, unos 30 segundos después, el sonido. Pero lo que vi me dio un vuelco al corazón. Un cadáver a unos 20 metros del que grababa la escena, en medio de una calle, cosa de todos los días en nuestro país, pero debajo en un cintillo decía en vivo Culiacán, Sinaloa. Todo sería de un cotidiano burdo, atroz, normal, si no fuera porque el cadáver, que no se veía, estaba cubierto por un sombrero, estaba cubierto por una sábana blanca y había un sombrero, y se veía el sombrero todavía en la cabeza del asesinado. No lo dudé un instante, dije, ese es Javier Valdés, mi amigo. Llegó el sonido solo para corroborar lo que yo presentía. Me derrumbé en la cama y no podía casi respirar. No puede ser, carajo, repetía una y otra vez dentro de mi cabeza. Habíamos estado juntos 2 meses antes en la One Leer, la feria que organiza Toño Ramos en Monterrey. Él presentó el 19 de marzo, junto con Luciano Campos, su libro Narcoperiodismo. Y yo un día antes, una de mis novelas con Juana Inés de Esa. Y cenamos juntos el 18 de marzo por la noche, Eduardo Antonio Parra, Toño Ramos, Juana Inés, Claudia Romero y ¿tú recuerdas a alguien más? No, creo que estaba Pancho Hinojosa o Marco Tulio Aguilera, no lo tengo presente, pero fue uno de ellos dos quien estuvo ahí. Estábamos en el lugar menos propicio del mundo para una última cena, que no sabíamos que iba a ser una última cena, porque yo nunca volví a ver a Javier. Fue asesinado 2 meses y unos días después de esa cena. En el lugar menos pensado del mundo, en el lugar menos propicio del mundo, un salón del Hotel Radisson, en Monterrey, aséptico, blanco, con un buffet que se había organizado para los invitados de la feria. Yo estaba sentado en una esquina y tenía a Javier a mi izquierda y luego estaba Eduardo y luego estaba del lado derecho Toño. Bien, venimos hoy a hablar de Javier Valdés, de su vida, de su obra, de esa última cena que tuvimos juntos y de su artero, terrible asesinato que nos sigue conmoviendo y llenando de desesperanza en un país que sigue matando periodistas. Bueno, igual a mí me pasó algo parecido cuando yo no vi la toma directa, pero me acuerdo que cuando vi que había sido asesinado Javier Valdés en el noticiero, sí también, o sea, fue una sensación muy extraña, un impacto muy fuerte. Inmediatamente me acordé de aquella cena, precisamente, ¿no? Esta cena que estuvimos platicando muy a gusto, pero se me vino a la mente todas las veces que vi a Javier, ¿no? Yo recuerdo una vez, sería por ahí de principios de este siglo, por ahí de 2001, 2002, andaba yo en Culiacán y andaba con Elmer Mendoza, andábamos caminando por ahí y de repente se acerca un tipo, yo no lo conocía, nos aborda, saluda a Elmer y me saluda a mí, me lo presentó Elmer Mendoza, el periodista Javier Valdés. Así de buenas a primeras me acuerdo que pues no le di mucha importancia, no conocía su nombre todavía, no había leído nada de él, pero él precisamente me regaló varios ejemplares de Río 12.
me dice, aquí vienen mis crónicas, échalas un ojo a ver qué te parecen. Por supuesto no las leí en ese momento, pero ya que llegué a mi casa acá en la Ciudad de México, saqué todo lo que me habían dado allá en Culiacán y empecé a leer fueron las primeras crónicas que leí de Javier Valdés y dije, oye, este es bastante bueno, sí, era bastante buen cronista. Además, siempre es muy distinto leer la crónica directamente en el medio donde salió que luego leerla en el libro, ¿no? Que ya está muy trabajada y todo eso. Las crónicas que salían en Río 12 eran bastante buenas, bastante violentas, por supuesto. Creo que también con la lectura de esas crónicas, que fueron las primeras, no recuerdo de qué iban ahorita, pero inmediatamente pensé que sí se estaba arriesgando Javier, o sea, por los temas que abordaba. Sobre todo él investigaba principalmente el narcotráfico, pero yo creo que lo que era más peligroso era investigar los nexos entre el narcotráfico y la política, entre el narcotráfico y el gobierno en Sinaloa, y el ejército, sí, exacto. Sí, bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación, Benito. A mí me parece siempre difícil hablar de Javier Valdés. Y antes de hacerlo, quiero mandarle un saludo a Gris y a sus hijos. Mi relación con Javier creo que es como muy, muy distinta, porque yo fui su primer editor cuando era mucho más joven en JUS. Un día conocí un par de periodistas y les dije, estoy buscando autores para hacer una colección de periodismo aquí en la editorial, y este colega mandó una invitación con el subject de editor joven busca libros. Creo que como a la semana me escribió Javier Valdés y me dijo, oye, quisiera mandarte mi libro para que lo veas. Le dije, claro. Me dice, voy a ir a la Ciudad de México para conocerte. Le dije, no, espérate, no es necesario que vengas hasta acá, por mail lo podemos resolver. Pero fue a la semana a la Ciudad de México, y yo lo primero, lamentable, bueno, es que cuando publicas un libro, creo que hay muchos factores, incluso un factor de la cercanía de las personas con otras personas, a veces hasta te ayuda. Porque cuando yo lo vi dije, él es mi tío. Yo tenía un tío que había fallecido hacía ya unos 8 años o más, y dije, es como si estuviera viendo de nuevo a mi tío. Pero lo que más me sorprendió fue cuando leí las crónicas que salieron publicadas bajo el título de Mala Hierba, porque era la que él tenía en Río 12. Y cuando yo leía las crónicas, estaba muy sorprendido. Le decía luego por correo, Javier, lo queremos, ya cuando ya le habíamos dicho que lo queríamos publicar, digo, estoy sorprendido que ninguno de estos grandes grupos editoriales de este país no te hayan publicado antes. Y me dice, sí, pues es que ellos están buscando más bien como investigaciones largas, etcétera. Y lo que él nos había entregado él tenía una columna donde hablaba solamente de la vida de las personas así como nosotros, que no estamos metidos en el mundo del narcotráfico, pero que de pronto este mundo nos roza. Por ejemplo, había una crónica que me encantaba de una enfermera que pues salía a tomar un refresco en las tardes en su casa, y un día ve a 3 chicos que los van persiguiendo el ejército, y de estos chicos de pronto avientan un maletín blanco a su jardín. ¿Qué creen que hizo esta chica? Pues durante 3 días no tocó el maletín, y al cuarto día o a la cuarta noche ya no estaba el maletín, ya habían pasado por él. Entonces eran ese tipo de crónicas, y a mí me sorprendía que no lo hubieran publicado. Y bueno, tuve una relación con él desde entonces, tanto que cuando me di cuenta que su trabajo era tan bueno, le dije, Javier, yo lamento decirte que no somos la editorial para ti. Nuestros alcances pues son buenos, estamos creciendo, etcétera, pero tú tendrías que estar en otra editorial. Y en ese momento se los llevé a los de Aguilar. Tuve el gesto poco de colega medio raro de llevar mi mejor autor a una editorial de la competencia, y fue lo mejor que pude haber hecho por él, porque en ese momento los libros de Javier llegaron a todo mundo. Empezó con su libro de Miss Narco, que además ese libro se lo editó mi esposa, Orfa Alarcón. Así que, como pueden ver, cuando la mañana del 15 de mayo yo estaba abajo en mi oficina, y como de pronto escucho a Orfa que grita, Toño, Toño, y cuando iba subiendo las escaleras y que dice, nos lo mataron, yo ya sabía que era Javier. Porque además, en esa última cena, ya casi yéndonos, él mismo me había dicho, Toño, y como que ya me voy a ir de Sinaloa. Dije, ¿en serio? Dijo, sí, pues, se han cambiado muchas cosas,
y ya no estoy, siento que ya no tengo tanta protección o ya no tengo este acuerdo no escrito. Y estoy pensándolo. Yo, bueno, pues le dije, pues haz lo que sea lo mejor para ti, ¿no? Entonces, yo recuerdo el sillón morado feo que teníamos, recuerdo las imágenes en la pantalla de televisión, cómo entra el sol por la ventana. Y esta sensación de que se derrumba, y que todos tenemos, ¿no? Esta sensación de que el país se te derrumba. Y no es, justo en la mesa hace rato hablaban sobre eso, no tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con una composición general de que hay días en los cuales dices, Descomposición social. sí, este país se te derrumba y siempre se está derrumbando por todos lados, pero cuando se te derrumba a ti, como persona, como individuo, es difícil que te recuperes. Entonces, pues como un punto de partida, eso es lo que les podría decir. Javier Valdés no se quitaba el sombrero nunca. No sabemos si para hacer el amor, porque es lo único que no sabemos. Pero era, parafraseando a Quevedo, un hombre a un sombrero pegado. Sudaba un montón y entonces el sombrero tenía dos posibilidades. Una de ellas era taparlo del sol y la segunda, abanicarse con él. Y hacía estas dos cosas todo el tiempo. Javier escribía como con un martillo. Escribía como hablaba. Sus crónicas estaban llenos de modismos sinaloenses, de chingazos y de palabras utilizadas en el cotidiano. Era, desde mi punto de vista, un corresponsal de guerra en el patio trasero de su casa. Los monstruos estaban alrededor y todo el tiempo esta sensación. Yo en esa cena le dije, Javier, ¿no tienes miedo? Y me tocó el brazo así como de, no. Y me dijo otra cosa que también se quedó para siempre dentro de mi cabeza. Y me dice, carnal, estoy escribiendo una novela. Y yo dije, no será una novela de narcos. Me dijo, no. Y dije, perfecto. Novela que nunca llegó hasta nuestras manos y por la cual todavía suspiro. Ojalá pudiéramos tener una máquina del tiempo para regresar a ese momento y que Javier no fuera a Río 12 el día 15 de mayo del 2017 por la mañana y hubiera terminado esa novela. Aparte de ser un gran escritor, de ser un magnífico periodista, era una espléndida persona. Y esto entre colegas es mucho más de lo que ustedes piensan. Saber que el otro es una espléndida persona se agradece de muchas maneras. Parra. Es que pasaba esto, ¿no? Desde la primera vez que platicabas con él, había una confianza impresionante. Era como si lo conocieras de años, ¿no? Inmediatamente entrabas en contacto, inmediatamente hacías clic y era algo bien curioso. Empezaba a platicar, bueno, yo creo que por eso era tan buen periodista, pero empezaba a medir, por ejemplo, cuáles eran los temas que te iban a interesar y empezaba a hablar de eso, ¿no? Y ya sin darte cuenta ya estabas bien clavado, ya estabas opinando con él, estabas en contra o estabas a favor de lo que estaba diciendo, pero siempre era algo que te tocaba de cerca, ¿no? No recuerdo ninguna conversación así de intrascendente como, aquí no hace tanto calor como en Culiacán o cosas, no. O sea, no hablaba del clima, no hablaba de nada de eso. Inmediatamente se iba hacia lo que estabas escribiendo, hacia lo que habías escrito, o se iba a contarte las cosas que estaba escribiendo él. Y las cosas que estaba escribiendo él siempre eran terribles porque tenía que ver con la realidad, ¿no? O sea, ahorita que dice Benito, bueno, al principio dijimos que sus crónicas principalmente tenían que ver con la gente común que de repente era rozada por el narco. Yo el libro que tengo mucho más grabado de él es el de Levantones, ¿no? Y obviamente son los levantones que se dan, que se dieron durante mucho tiempo en Culiacán, pero recuerdo una pieza, por ejemplo, deben ser dos páginas o tres, simplemente donde a un hombre muy pesado, muy gordo, lo estaban tratando de levantar unos sicarios. Sí, es la descripción nada más. Cómo estaban batallando los sicarios, cómo se estaba defendiendo él, cómo se agarraba él a una reja y no podían porque pesaba más de 150 kilos el tipo. Y todo este trabajo que tuvieron que hacer hasta que finalmente lo treparon a una camioneta, se lo llevaron y no se volvió a saber nada de él, ¿no? O sea, te describía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo, pero te describe también lo que está ocurriendo de la gente que está viendo todo eso y no hace nada porque está aterrorizada, que no se atreve a dar ninguna denuncia, ¿no? Bueno, esa es una de las crónicas, esa nunca se me borró de la cabeza, hay varias más, ¿no? Sí estaba mucho más enfocado en la gente común, en la
no necesariamente las víctimas, pero también en las víctimas, en el punto de vista de las víctimas y en el punto de vista de los testigos. Era algo que me impresionaba siempre. Sí, y además su lectura era una lectura que no era solamente para conocer el tema. Es decir, si tú querías saber como la cuestión política de las relaciones del narcotráfico, podrías encontrarlo, pero no realmente era lo que ibas a encontrar, iba a estar como lo humano. A mí me pasó una cosa muy curiosa con uno de sus libros, creo que con el de Levantones también, que un día bueno, soy de Monterrey, y fui a dar un taller a Matehuala. Y en el autobús, cuando subo al autobús, me encontré a un señor como de unos, bueno, ya todos somos jóvenes, ¿verdad? Me encontré a un joven como de unos 55, 60 años, pero con el cabello de tipo militar, ¿no? Así, corte militar y toda la cosa. Y estaba leyendo ese de Levantones de Javier, y pues mi asiento estaba a un lado, y me pareció muy raro que alguien estuviera leyendo ahí en ese autobús, y él particularmente leyendo el libro de Levantones. Y bueno, como que le dije, oiga, perdone, disculpe, pero es que yo conozco al autor y ¿por qué lo está leyendo? Cuénteme. Y el señor me dijo, bueno, es que, dice, yo pues fui militar. Dice, creo que se nota. Le dije, sí, se nota que fue militar. Y lo que estoy leyendo aquí, estoy leyendo los casos en los cuales yo participé. No. O sea, y mientras, luego me acuerdo dónde estuve, qué fue lo que hice y todo eso. Y le dije, ay, qué padre, ¿no? Es decir, cuando asumimos el concepto de lectura, pensamos, yo creo que en un lector o lectora en ciertas condiciones, ¿no? En la condición de estar como en la casa, en la biblioteca, en un punto como idílico, pero realmente los libros llegan a todos lados. Esa es su mayor como pluralidad, que los pueden leer en las cárceles, en los autobuses, y los puede leer cualquier tipo de persona. Entonces me contó eso, yo le agradecí que me relatara, y le conté eso a Javier en esa One Leer. No, pues se emocionó bastante, dijo, ay, qué padre. Pero además, no solamente quisiera hablar de esta última noche, sino también de un último desayuno que yo tuve con él, porque uno de sus últimos libros fue el de Huérfanos, uno que habla sobre los chicos de estas personas que desaparecen por la cuestión de la violencia. Y por esos días en Monterrey había sacado el grupo de quienes buscan a desaparecidos en Nuevo León, había sacado un libro, y me habían invitado a mí a que escribiera el perfil de una de estas personas. Y resultó que este perfil, Javier también lo había tratado en este libro. Y entonces me dice la persona a la que entrevisté, me dice, oye, vamos a desayunar con Javier. Le dije, claro, vamos. Y llevó ella a todos sus hijos, a quien Javier les había entrevistado para el texto. Y la relación de los niños con Javier era de total empatía, total cercanía, total confianza. Y pensé, ¿cuántos periodistas ven todos estos temas sin empatía? Claro, con el deseo de la nota, ¿no? Con el deseo genuino de ejercer el periodismo. Pero esa relación que tenían estos niños y estas niñas con Javier, les pagaba los waffles y les decía, sí. De pronto una niña decía, ay, es que quiero unos hot cakes, que los traigan, y ya la traían. Es decir, la mesa estaba llena de comidas dulces, de helados y todo eso, porque los niños apenas decían algo y Javier luego los... Entonces dije, qué padre también tener como este recuerdo de él así, como todo bonachón, y con la gente que le había dado sus historias, ¿no? Sí, conocer al personaje y luego leer lo que escribe te deja una sensación de desdoblamiento, sí, ¿no? Extrañísimo. Yo conocí a Javier 7 años antes, en el 2010, cuando Mala Hierba, este libro que acabó editando Orfa, ¿sí? No, ese lo edité yo, y Orfa ya editó Mis Narco y el resto. Ya. Bueno, Mala Hierba fue nominado al premio Hamet en la Semana Negra de Gijón, en el norte de España. Y Javier fue. Y desde Madrid nos fuimos en tren hasta Gijón, donde iban a abrir las plicas para ver si él había sido el ganador del premio Hamet. El tema es que en el camino de repente nos avisan que todos los escritores invitados y los periodistas íbamos a comer en Llanes, es un pequeño pueblo. ¿Tú has estado en la Semana Negra? Claro. Sí. Bueno, ¿no estuviste en esa? No, ok.
El caso es que llegamos a Llanes, el ayuntamiento ofrece una comida maravillosa, vino, sidra, bollos preñados, perdón, que son chorizos, panes rellenos de chorizo espectacular, bueno, tortillas de patata, etc. Y estaba ahí el capitán, no era el capitán, era el jefe de la policía de Llanes. Y dijo, les tengo preparada una sorpresa. Tenemos un concurso de tiro para los escritores. Y nos llevaron a un pequeño polígono de tiro. ¿Te tocó también eso? Bueno, ok. Va. A un pequeño polígono de tiro nos dieron pistolas. Son unos inconscientes los asturianos. Nos dieron pistolas a los periodistas y a los escritores. Y para no hacer el cuento demasiado largo, Javier gana ese concurso de tiro. Y alguien detrás de mí, y no sé quién fue, o porque oí la voz que dijo, pues cómo no, si es de Sinaloa. Esta lógica maléfica de México, todos andan armados con sombreros de charros, suben a su caballo, entran a las cantinas y disparan al techo, sigue permaneciendo en el resto del mundo. Lo malo es que así es. O sea, el Culiacán que retrata Javier en todos sus textos es un Culiacán que se te escapa de las manos, que es una suerte de materia viscosa en la que puede pasar cualquier cosa en la puerta de tu casa, ¿no? Para los que no lo sepan, muy rápidamente contar algunos de los libros de Javier. Azoteas y olvidos, Crónicas del asfalto, hecho por el Ayuntamiento de Culiacán en el 2006. Mis Narco, editado por Aguilar, que contiene reportajes de mujeres en el narco. Mala Hierba, sus crónicas publicadas en Río 12 y que fue prologado por Carlos Monsiváis. Río 12 publica una serie sobre el narcotráfico titulada Hitman, que es la historia de un asesino a sueldo en Ciudad Juárez. Y al poco de concluir esa serie que escribe Javier, le tiran una granada a las instalaciones de Río 12 sin que afortunadamente haya sucedido en ese momento nada. En 2011 sale su libro de crónicas y reportajes sobre de niños y jóvenes del narcotráfico, Los morros del narco, y en septiembre de 2012 su libro Levantones, desaparecidos y víctimas del narco. En 2013 Valdés y el equipo de Río 12 recibieron el premio Pen Club a la excelencia editorial, y su último libro, Narcoperiodismo, publicado en 2016, y era el que presentaba justamente en esa feria a la cual fue invitado por Toño Ramos. Hay una antología buenísima, creo que salió en proceso, que se llama Periodismo escrito con sangre. Sí, es bastante interesante. Bueno, son de los mejores textos, no sé si lo pueden conseguir todavía en el stand de proceso. No sé, a mí me gusta mucho leerlo, pero me gustan más las crónicas breves, cuando entra ya sí, cuando es lo inmediato, ¿no? Como que las escribía con toda la emoción todavía de haber hecho el reportaje, de haber hecho las entrevistas, de haber testificado el suceso, lo que sea. Pero también, bueno, me gustan más esas que las que son más temáticas, aunque también son crónicas más breves, ¿no? Los morros del narco me parece genial, Mis Narco también, pero me gusta mucho periodismo escrito con sangre, igual que Levantones. Esa vez, fíjate que del granadazo, me acuerdo que me mandó un correo y el subject era "estamos bien". Y dije, pues, ¿qué habrá pasado, no? Y ya me cuenta, Toño, nada más quiero decirte que no te asustes, te vas a enterar de que nos tiraron un granadazo, pero estamos todos bien y seguimos adelante con el libro. Como que en esa parte de cuando yo lo conocí estaba como muy ansioso de poder tener sus primeros libros, y realmente yo no sé cómo es que se le fue a tanta gente, porque cuando fue a dejarme el manuscrito, y que yo desde que lo empecé a leer supe que había algo ahí, realmente me sorprendía que no hubiera tenido antes como un libro. Y ya después cuando yo empecé a investigar y a leer, pues me quedaba claro de que sus crónicas eran esas crónicas que tal vez no eran como tan comerciales, es decir, no había un personaje central sobre el cual vender el libro, ¿no? Sino que eran un montón de personas comunes y corrientes. Había uno que me encantaba, por ejemplo, en la cual él retrata que un día están unos sicarios comiéndose unos tacos ahí en Culiacán, y de pronto llegan a robar al taquero. Otros llegan a robar al taquero.
y se van. Y entonces estos sicarios dicen, pues, se acercan, ¿qué les pasó? No, pues que estos tipos, no se preocupe. Y fueron y los persiguieron y les regresaron el dinero. Pero la crónica deja abierto muy bien de que no saben qué ocurrió con los otros, ¿no? Es decir, este mundo dual donde lo moral y lo inmoral, el bien y el mal tienen una correlación estrecha y tiene puntos que se tocan, es algo que estaba mucho en las crónicas de Javier. Pero también había una estrategia, porque le preguntaba, bueno, ¿y no te da miedo narrar todo esto? Y me dice, sí. Dice, sí, pero muchos de los que primero me las cuentan de fuentes indirectas, ¿no? Pero también nunca pongo el nombre del narcotraficante a quien se relaciona, pero además son historias que ya pertenecen, digamos que al pasado de la comunidad. Es decir, estos narcotraficantes que fueron los que cometieron estos actos que yo narro, ya han sido capturados o ya han sido asesinados o ya han sido... Dice, los que están más complicados son los nuevos. Es decir, Miss Narco, por ejemplo, que cuando salió Miss Narco, pues la chica está viva, ¿no? El personaje de esta obra está viva, como muchos otros personajes que retrató en los últimos libros. Entonces, pero me sigue gustando esta... Y además tenía un aspecto como muy cargado de la nostalgia. Había una mirada de lo humano. Había otra crónica que a mí me gusta mucho, de unos chicos que habían trabajado para un narco local y que lo capturan. ¿Qué creen que hacen estos chicos? Esa misma noche van todos a la casona del narco, a una de las casas del narco para agarrar lo que quede. Pero cuando llegan ya otros se adelantaron. Entonces Javier narra cómo pues uno alcanzó un cinto Gucci, otro alcanzó un par de zapatos de no sé qué marca, o alguno encontró una cadena, pero ya todo lo demás se había ido. Y relataba la tristeza de haber sido con las manos vacías. Entonces, esa cosa es lo que van a encontrar, o ese retrato del humano es lo que van a encontrar en la obra de Javier. Pero, y creo que tiene mucho que ver con que él era un tipo bonachón, cercano, era alguien querible, y eso, como dijo también Benito, no es tan común en nuestro gremio. Bueno, al Parra y al Benito sí los quiere mucha gente. Lo malo de las últimas cenas es que no sabes que son las últimas, excepto que seas un reo condenado y estés en el pabellón de la muerte, sí. Y al día siguiente el resto de las últimas cenas no sabes qué desenlace tendrán. Y esto es lamentabilísimo, porque seguramente si supieras que es la última vez que nos vamos a ver, sí, seguro hubiéramos dicho cosas más inteligentes, hubiéramos preguntado cosas más inteligentes, hubiéramos hecho una suerte de pacto para honrar al que luego se iría. Fue de verdad, esa última cena en este Hotel Radisson era todo menos heroico, pues, ¿no? No era la última cena pintada por Da Vinci en donde todos ponían cara de sí, no, todo lo contrario, era parte de la cotidianeidad, del enorme gusto de estar unos con otros, sí, eso es cierto, del enorme placer de poder estar cerca y de contarnos cómo va. Javier pasaba, y lo dijiste, Parra, todo el tiempo se la pasaba preguntando cosas. Este espíritu periodístico que no te abandona, que está dentro de tu ADN, y entonces Javier estaba todo el tiempo averiguando, preguntando, sabiendo. A ti te preguntaba todo el tiempo cómo iba la presidencia municipal, era el Bronco en ese momento, el presidente municipal, que era, no voy a calificarlo, ya bastante tenemos, pero bueno, de verdad es una verdadera pena que no hubiéramos, es que lo hubiéramos no existe, pues es una estupidez lo que estoy diciendo. Pero como él se la pasaba preguntando, nosotros debimos haberle preguntado, ¿no? Yo me quedé con la idea de qué va la novela. Hay una cosa que siempre me llamó la atención de las crónicas de Javier. Creo que tenía una visión de literato, tenía una visión de novelista, ¿no? Te hacía la atmósfera, te daba inmediatamente esa atmósfera emocional que tienen los personajes. Todo eso lo sacaba de manera casi automática. Supongo yo
que mucho le servía ser de Culiacán y hacer las crónicas sobre Culiacán. De ahí viene esa nostalgia que mencionabas, ¿no? Es tu ciudad y la estás viendo cómo se está convirtiendo en un caos, cómo se está convirtiendo en un infierno. Supongo que te debe dar tristeza. Y entonces rescatas en tus crónicas, por ejemplo, no nada más las versiones y lo que dice la gente del pueblo de Culiacán, sino también sus emociones. Ahora, si hacía eso en el periodismo, yo hubiera querido ver la novela. Si no iba de narcotráfico, pues doblemente hubiera querido ir. Digo, si hubiera ido de narcotráfico también me lo hubiera echado, por supuesto. Pero para ver, por ejemplo, toda esta mirada que lo hacía penetrar en los personajes, que lo hacía penetrar en la gente y en los personajes. Ya vamos a decir cómo la hubiera enfilado en una obra de ficción. No, pues seguro la hubiera enfilado con estas herramientas que ya tenía de contar historias. Me refiero a esta cuestión del periodismo, que es el saber pronto el qué es lo que está ocurriendo y poco a poco indagar en eso. A mí, fíjate que al contrario, Benito, a mí no me... Tengo presente, por supuesto, esta última escena que tuvimos con Javier allá en el hotel, pero me gusta cómo fue. Me gusta cómo fue porque fue como lo es la vida, es decir, fue divertida porque recuerdo que nos reímos, fue sin ningún tipo de presión de nada, y creo que así es como al final resultamos en la vida, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos haciendo cosas cotidianas, pero es justo la muerte lo que nos invita a resignificar todo eso. Y entonces es cuando recapturamos que era muy preguntón, que era bonachón, que era muy divertido. Por ejemplo, en esa última cena me reclamó que lo habíamos olvidado en el aeropuerto porque el chofer se equivocó y no fue por él. Y al final creo que se vino contigo, ¿no? En la camioneta. Dijo, no, Toño, no vino nadie por mí. Dice, pero vi a Parra y por él sí fueron, y ya me pegué. Le dije, ay, Javier, perdóname, pero es la segunda feria. Es realmente la primera feria que me toca organizar, así que todavía no aprendo que hay que tener 4 camionetas en el aeropuerto por si alguno falla. Así que sí fue una cena muy, muy tranquila, pero la vida es esas cenas tranquilas, ¿no? Es luego ya es donde puedes capturar mejor a la escena de las personas, ¿no? Perdón, es que acabo de ver a Claudia Romero. Claudia estuvo en esa cena. ¿Te acuerdas quién más estuvo? Bueno, Claudia estaba ahí también y de verdad fue una cena divertida, maravillosa. Les juro que hay autores a los que ustedes no quieren conocer, que más les vale seguir leyéndolos. A Javier Valdés valía la pena haberlo conocido. Javier Valdés andaba con su sombrero por la calle como un ciudadano más de a pie, sin escoltas, contando cómo los demonios se habían soltado en su ciudad, en su país, en el mundo. Y entonces estas crónicas venían de aquí adentro, de lo más profundo, y eran contadas como se cuentan las historias en un café, ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes maravillas de Javier. Y hoy estamos aquí para honrar a su labor periodística, para honrar su memoria y para decir ni uno más, ni un periodista asesinado más, ni una mujer desaparecida más. Al poquísimo tiempo después fue asesinada Miroslava Brecht en Chihuahua por los mismos motivos, porque alguien pensó que estaban hablando de él o porque alguien se sentía exhibido en las crónicas. Si nos matan a todos, ¿quién chingados va a contar la historia? Y esa es la pregunta. Nosotros los escritores, nosotros los escritores de ficción. No, estaba pensando, me da mucho gusto que estemos aquí hablando de él y que seamos escritores de ficción, básicamente, porque también, bueno, quería mencionar esto, también fue un golpe durísimo para los periodistas, sobre todo los periodistas de Culiacán. A mí me tocó ir después con Diego Sorno
a una comida en Culiacán, bueno, en Altata, con 2 o 3 de los ex compañeros de Javier. Sería 3 meses, 4 meses después, y estaban todavía impactadísimos, por supuesto, y nos la pasamos hablando de Javier. Lo extrañaban casi al punto del llanto. Han pasado casi 6 años y se le sigue extrañando. El año pasado salió publicada por Río 12 una biografía de Javier que hace el director de Río 12. Se llama Javier Valdés, El Vato, y en la portada está, no sé si puedo hacer esto en la televisión, pero está haciendo así. Sí, ya salió. Sí. La televisión universitaria tiene autonomía. Ya. Y la defenderemos con uñas y dientes, Sí. pase lo que pase. Muy bien. Bueno, salió esta biografía, o sea, todo el mundo lo tiene bien presente. Ya pasaron 6 años y todo el mundo lo sigue teniendo bien presente, y lo vamos a seguir teniendo muy presente, porque además para eso pues, está su obra, sus libros, ¿no? Hay que releerlo, hay que acordarnos cada vez más de él. Y hay que pedir que se reediten sus libros, aquellos que no, que Mis Narco dificilísimo de encontrar hoy por hoy. Encontré uno ahora en la Feria del Libro de San Luis y me lo llevé así como de qué suerte. Si usted... ¿Quieres decir algo? Sí. No, porque quiero ver si... No, pues solamente quería, es que me estaba acordando de que decías de publicarlo más, porque claro que en el libro de Malayerba hay solamente 85 o 100 más o menos, 100, no, hay como 120 Malayervas, pero él me entregó un montonal, y yo hice como una selección y los acomodé según me parecía como más ¿Que tú fluida. tienes inéditos? No, ya no tengo inéditos porque se quedó en una computadora de una editorial en la que ya no trabajo. Pero los debe tener Río 12. Pero Río 12 los debe de Ajá. tener. Sería bueno hacer como una nueva, pero ahora sí ya no se la daría a Aguilar. Ahora sí hablaría con Gris para decirle, Gris, déjamelos. Pero estaba tratando es que luego las personas se quedan contigo de muchas maneras, en vida y en muerte. Cuando pasó lo de Javier, pues yo ya estaba trabajando, y al día siguiente, no sé por qué estaba en mi casa, no lo recuerdo, pero sé que estaba en mi casa. Y al día siguiente pues me fui para el trabajo, ¿no? Y estaba pues enojado, estaba triste, ya saben, cuando pasan estas cosas estamos en un estado emocional difícil de definir. Y yo tenía siempre una ruta para llegar a mi trabajo: Avenida del Empresario, Constitución, y hasta Hidalgo, hasta Venustiano Carranza. Yo trabajo por la zona del Mirador, digamos, en Monterrey. Y ese día, por alguna razón, no quería llegar a mi trabajo. Bueno, sí, esa es la razón, estaba triste. Así que empecé a cortar camino. Me metí por colonias por las cuales nunca me metía, por cruceros que nunca tenía que pasar. En lugar de hacer mis 30 minutos de cajón, yo creo que hice como 1 hora y media, 1 hora 40 minutos. Y me metí por una calle del centro por la cual nunca me meto. Nunca. Y justo en esa calle, en la calle era Ruperto Martínez y Galeana, estaba un chico de Sinaloa haciendo un mural de Javier. Como que entre que salió la noticia y en la mañana en esa tarde y en la mañana, y estaba el chico trabajando, y era un Javier a colores, con su sombrero, por supuesto, y con la consigna de que había que capturar a sus culpables, consigna que hay que mantener firme el día de hoy, porque todavía no están, ya tienen a los culpables que estuvieron esa mañana ahí, pero a los intelectuales todavía no los tienen, y hay que exigir que los tengan en prisión donde deben estar. Y de pronto ver ahí dije, bueno, yo lo leí como, bueno, se está despidiendo. En este momento no está aquí ya, pero se está despidiendo, porque ¿de qué otra manera podía yo haber llegado a ese lugar? Pues porque él, porque algo en él me hizo que llegara hasta allá, ¿no? Si alguien quiere decir algo, estamos felices de que por favor intervengan. Si no levantan rápido la mano, quiero leer un poema. Desde el día que vi esa sábana blanca que cubría el cadáver de Javier y el sombrero desde lejos, ronda en mi cabeza este poema de Miguel Hernández, que es la elegía a su amigo Ramón Sijé. Si me permiten, como un homenaje a Javier, lo leemos.
Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que agrupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumentos a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofes y hambrientas. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nada te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Para Javier Valdés, años después y en su memoria. Por favor, nos quedan ¿cuánto? Nos quedan 8 minutos. Por favor. Sí, buenas tardes. La película de Narco está basada en la novela de Javier Valdés. Otra vez, que no se oyó. Sí, la película de Mis Narcos está basada en la historia de Javier Valdés, una. No. Y la otra también, que por estos días se va a entregar un premio de Brest Valdés. ¿Pueden hablar algo al respecto? Sí. No está basada en la película, no está basada en el libro. Y el libro, en el libro, la historia de esta Miss Sinaloa es solamente una de tantas, pero realmente no tiene nada que ver, hasta donde sé. Y sí hay un premio instituido en memoria de Javier Valdés, un premio de periodismo. ¿Era la pregunta? Ay, no oigo. Sí, el premio que se va a dar por estos sí, días. sí, se va a dar por estos días, es totalmente cierto. Gracias. Admirable los tres, soy su fan de todos. Vengo al Libro de la Rosa desde que mi hija tenía 7 años, la traía ella, y en la búsqueda de todas sus ideas de a qué me voy a dedicar, pues tuvo mucho tiempo queriéndose dedicar desde los 7 años hasta los 19 a ser escritora, pero a los 19 me dijo, mamá, voy a ser escritora, pero reportera de guerra. Mi comentario de madre a hija inmediato fue, te vas a morir. Y ella me dijo, ¿de hambre? No, te van a matar. Es un comentario muy crudo y que cada que vengo al Libro de la Rosa me hace mucho sentido y la verdad es muy lamentable que de una madre a una hija tenga que hacer un comentario así. Era todo. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Está. Perdón, estamos en tele y no nos podemos quedar callados. Ok. Listo. Hola, bueno, este es el primer evento que vengo a la fiesta del Libro y la Rosa, al menos por mi cuenta y pues, por así decirlo, solo. Pero les quería hacer una pregunta a ustedes como intelectuales, reporteros, escritores o editores correspondientemente. La realidad que hoy vivimos en México, o al menos me atrevo a decir que en toda Latinoamérica, es muy triste. Y les quería preguntar que, por lo que ustedes han vivido, por su experiencia de vida, ¿ustedes creen que realmente haya una solución a toda esta violencia o atentados a la humanidad que hoy tenemos y a la opinión pública?
¿O realmente ya vivimos en una sociedad que ya va a estar condenada a No. todo este ciclo de violencia? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 15. 15. No, este es un ejemplo de que hay que resistir. Es decir, es cierto que hay cosas terribles en nuestro mundo, todos los días nos enteramos de algo terrible que ha sucedido, pero la verdad es que también ocurren cosas maravillosas. Todo el tiempo están ocurriendo cosas fabulosas, pero a veces, como eso no da una nota, lamentablemente tenemos un mal de origen en el periodismo, que es pensar que lo malo es lo que tenemos que documentar, pero también todo el tiempo están pasando cosas fabulosas, todo el tiempo alguien lucha por alguien, todo el tiempo alguien adopta a un perrito de la calle, o ayuda a una persona, o desarrolla un invento. La historia de la humanidad es eso, es horrorizarnos y darnos cuenta que al mismo tiempo, de manera callada, sin los reflectores, estoy seguro que el día lamentable en que Javier fue asesinado, yo creo que al minuto ya había alguien escribiendo periodismo para justo que eso no volviera a ocurrir. Entonces todo el tiempo estamos en esta danza entre lo macabro de nuestra sociedad y esta fiesta de lo que es ser humano también. Por otro lado, yo creo que la historia de México nos enseña que estos periodos pasan, ¿sí? O sea, desgraciadamente este periodo de violencia ya lleva mucho tiempo y desgraciadamente pues lleva toda tu vida, ¿no? Pero yo creo que yo estoy convencido de que no es la peor época que ha vivido el país, ha habido otras peores y de repente han terminado. O sea, se ha diluido, se han cansado, no sé, y pasamos a otra cosa. Entonces yo creo que yo todavía tengo la esperanza de que esto se acabe en cualquier momento sin que nos demos cuenta. Sí. Y un adolescente que lee un libro, que viaja a otros mundos sin moverse de su asiento, que besa con otros labios, que mira con otros ojos, que escucha con otros oídos, difícilmente se convertirá en un sicario, porque ha descubierto la importancia de la otredad, el mirarse a sí mismo a través del reflejo de la mirada del otro, la generación de comunidad. Para eso sirve esta fiesta, para eso sirve la literatura, para saber que no estamos solos en el mundo. Yo, si me lo permiten, pido un minuto de aplausos para Javier Valdés, para recordarlo siempre. Gracias a todos ustedes, gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, que una vez más abre las puertas y hoy celebramos la libertad de expresión, celebramos la palabra como síntoma de resistencia, como manera de estar ahí. Gracias a Eduardo Antonio Parra, amigo queridísimo, gracias a Toño Ramos, amigo queridísimo. Y si ustedes quieren, dentro de 10 minutos en este mismo espacio, como bateador emergente, yo presentaré la nueva novela de Santiago Roncagliolo, El año que nació el demonio, que está espectacular. A las 2 de la tarde empezamos aquí. Gracias a TV UNAM. Un saludo a los que nos están viendo desde sus pantallas. Muchísimas gracias. Estamos bien. No soy esquizofrénico, oigo voces. Estamos a punto de salir y me avisan. Muchas gracias a todos ustedes. La fiesta del libro y la rosa es para ustedes. No soporto la tentación. México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Goya! Universidad. Gracias a todos. Buenas tardes.